¿El millonario buscando una esposa? Obligatorio lo que le pidió a la humilde limpiadora. La historia comienza en un palacio brillante, donde el lujo se derrama por cada esquina. La lujosa mansión de Hernán Castillo, el multimillonario más codiciado de la ciudad, no solo albergaba riquezas inimaginables, sino también un secreto oscuro que nadie osaba mencionar. Aunque la gente hablaba a sus espaldas, nadie se atrevería a enfrentarlo. Pero todo cambiaría con la llegada de Rosa, una limpia pisos humilde, sonriendo con su corazón en la mano. Un día, mientras Rosa lavaba los pisos, vio una sombra oscura moverse entre las luces brillantes del salón. Una sensación helada se instaló en su pecho. Se decía que cada persona que había trabajado allí había desaparecido misteriosamente. ¿Qué pasaba realmente detrás de esas paredes? ¿Quién sería el próximo? Cuando la risa elegante de los invitados se unía al sonido del cristal, Hernán hizo un anuncio que dejó a todos helados: necesito una esposa. Pero no cualquier esposa, una que acepte un oscuro acuerdo. Las palabras resonaron en la sala, y el aire se volvió pesadamente denso. Los murmullos comenzaron. ¿Qué había detrás de su demanda? ¿Qué clase de pacto era aquel? Rosa, con su corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que su destino estaba cambiando. Miró a su alrededor, buscando respuestas en las caras de los asistentes. Los ojos llenos de curiosidad y miedo reflejaban sus mismos sentimientos. Las luces brillaban con fuerza, pero la tensión era palpable. Nadie sabía realmente lo que Hernán estaba buscando, pero sus ojos oscuros prometían misterio. La idea de convertirse en la esposa de un hombre así era tentadora y aterradora. Mientras Rosa pensaba en su vida y en lo que significaba aceptar tal trato, el miedo le apretó el pecho y sintió un nudo en la garganta. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Sería ella la elegida o solo una pieza más del rompecabezas de Hernán? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han informado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto, y mientras estás ahí, dale like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Volviendo a la sala, la atmósfera se tornó aún más intensa. Rosa podía sentir el pánico rodeándola. Otros también miraban a Hernán, preguntándose qué esperar de un hombre que jamás había tenido que rendir cuentas a nadie. Era un juego peligroso, y la tensa espera pesaba sobre todos como un manto oscuro. ¿Qué le pediría a Rosa y qué obligaciones marcarían su vida para siempre? Las miradas de los otros limpiadores eran de desesperación, y en sus corazones sabían que algo inesperado y aterrador estaba a punto de suceder. Mientras cada mirada de desconfianza se centraba en Hernán, la pantalla se oscureció y el eco de las risas desapareció en el aire frío. ¿Quién sería capaz de enfrentar su destino al lado de un hombre así? Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El crujir del mármol era como el latido de su corazón, bombeando miedo y curiosidad al mismo tiempo. Hernán, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos oscuros, observaba a la multitud, disfrutando del poder que emanaba de su anuncio. Cada murmullo en el salón eran cuchillos que la atravesaban, y su intuición le decía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Un grupo de mujeres, todas bellas y elegantes, comenzaron a acercarse. Sus miradas eran de desprecio, como si viesen a Rosa como una intrusa en un mundo que le era ajeno. Una de ellas, de cabello dorado y labios rojos como la sangre, se adelantó. ¿Y tú, pequeña?, preguntó con un tono burlón. ¿Realmente crees que tienes lo que se necesita para ser la esposa de Hernán? Rosa sintió como el aire se le escapaba. No era la primera vez que se enfrentaba a la crueldad, pero esta vez la herida era más profunda. Mientras las otras mujeres reían, Rosa sintió una chispa de desafío. ¿Por qué no?, se preguntó. ¿Por qué no ella? Tal vez no era rica, pero su valor, sus sueños y su bondad podrían ser el precio por el que un hombre como Hernán anhelaba una esposa. Pero, ¿qué sacrificios tendría que hacer al aceptar ese oscuro acuerdo?
la música suave del piano comenzó a sonar y el ambiente se tornó más sombrío. Los visitantes regresaban a sus conversaciones, ignorando a Rosa, quien ahora estaba atrapada entre el temor y una extraña atracción hacia el desafío que se le presentaba. Sin poder evitarlo, su mirada se encontró con la de Hernán. Él la observaba con atención. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían escudriñarle el alma. Una mezcla de inquietud y deseo la invadió, preguntándose por qué no podía apartar la vista de aquel hombre. Hernán hizo un gesto con la mano, y la sala se volvió a silenciar. «Estoy buscando a alguien especial», proclamó, su voz resonando como un trueno entre los murmullos. «No solo belleza, quiero una compañera que entienda los secretos de este mundo, y que esté dispuesta a jugar en las sombras». Su mirada se posó en Rosa. La multitud contuvo el aliento, y el miedo comenzó a deslizarse por las venas de cada asistente. ¿Qué secretos? ¿Qué sombras? La mención de un oscuro pacto se cernía sobre la sala como un presagio y Rosa sintió que su instinto de supervivencia la empujaba a retroceder. Pero, a medida que el hielo del miedo envolvía su corazón, una insólita determinación se había apoderado de ella. No quería dejar pasar esta oportunidad. Un susurro se coló entre la multitud: «Ella no lo hará, es solo una limpiadora». Rosa apretó los dientes. Pero su mente estaba cloenda en otra dirección. «No puedo ser solo una limpiadora. Debo ser más», se dijo en voz baja. En ese momento clave, su vida pendía de un hilo, y decisiones monumentales estaban a punto de ser tomadas. Cuando Hernán sonrió, una fracción de segundo pareció congelarse en el aire. Su voz grave llegó a sus oídos: «Entonces, ¿quién se atreve a ser mi esposa?». La pregunta colgó en el aire como una amenaza. Todos los ojos se volvían hacia Rosa, y ella sintió que el mundo se cerraba sobre ella. ¿Podría tener el valor para levantarse? El eco de aquellos ojos oscuros la llamaba, pero el misterio que los rodeaba también advertía de un peligro inminente. La sala se convirtió en un escenario, y ella estaba a punto de tomar el papel principal. Mientras la risa de sus rivales resonaba como risas de hienas, el tiempo parecía detenerse. Era el momento crucial para decidir, aceptar la oferta o dejar que el miedo la atrapara en la red de la rutina. Rosa inhaló profundamente, preparándose para dar un paso que podría cambiarlo todo. ¿Qué decidirá? Rosa sintió que la sala daba vueltas a su alrededor. La mirada de Hernán era como un fuego ardiente que la consumía lentamente, mientras la multitud se dividía en murmullos y miradas curiosas. Nadie se atrevía a romper el silencio que ella misma había creado, un silencio tenso que prometía un cambio en su vida. ¿Por qué no tú?, repitió para sí misma, mientras sus pensamientos se amontonaban como un torrente. Sabía que su vida no había sido fácil, que su pasado la marcaba, pero había algo en la forma en que Hernán la observaba que despertaba esa chispa de esperanza que había mantenido escondida. «Dame una respuesta, Rosa», dijo Hernán, rompiendo la barrera del silencio. Su voz resonó como un eco en su mente. «¿Te atreves a entrar en esta oscuridad?». Ella sintió que la mirada de la mujer de cabello dorado se intensificaba, y el frío de la sala se volvió palpable, como si el aire estuviera cargado de energía. «¿Qué pasa si me atrevo?», se oyó decir. La pregunta quedó suspendida. Rosa no sabía de dónde había salido esa valentía, pero una parte de ella sabía que estos momentos eran raros, casi sagrados. No podía dejar que una oportunidad así se le escapara. Sin embargo, el eco de las risas desafiante de sus rivales le retumbaba en la cabeza. «No puedo ser solo una limpiadora», pensó, decidido a demostrar que podía ser más. Sin saber bien cómo, dio un paso adelante. El sonido de su zapato contra el mármol fue como un disparo en el aire. La multitud contenía la respiración, y algunos comenzaron a acercarse para escuchar su respuesta. Rosa sintió el ardor de las miradas. Yo soy Rosa», dijo, sintiendo como si el mundo se deslizara ante ella. «Estoy dispuesta a ser tu compañera, para comprender los secretos y jugar en las sombras si tú prometes que no me hundirás». La sonrisa de Hernán se amplió, iluminando su cara con un destello que la hizo sentir desprotegida y emocionada al mismo tiempo. «Eres más valiente de lo que aparentas, Rosa. Eso me gusta». El murmullos en la sala crecieron de nuevo, pero esta vez eran de asombro.
La joven limpiadora había decidido tomar las riendas de su destino. Pero hay un precio, continuó Hernán, cada palabra pronunciada era como el campanazo de una alerta. La oscuridad no se comparte sin algún sacrificio. Hay caminos que no podrás recorrer de regreso, un escalofrío le recorrió la espalda. Rosa sintió que sus dudas amenazaban con consumirla de nuevo. Pero, ¿cuántas veces se había sentido invisible? Acepto, dijo, y su voz resonó como un trueno en sus propios oídos. Muy bien, dijo Hernán, dándole la mano en un gesto que parecía más una trampa que una promesa. Pero primero, hay algo que debes saber sobre mí. Sus ojos la penetraban con una intensidad poderosa. Hay algo oscuro, dentro de mí, susurró casi en un tono de advertencia, dejando en el aire una inquietante promesa que la hizo dudar. Las miradas de los presentes se agudizaron. Rosa sintió que el latido de su corazón se detenía. ¿Qué secretos ocultos escondía Hernán? La atmósfera se tornaba pesada, como un cielo antes de una tormenta. ¿Estás dispuesta a saberlo? La pregunta la hizo estremecer. ¿Podía arriesgarse a descubrir la verdad detrás de esa mirada seductora pero amenazante? Así, el juego del destino comenzaba, y con cada paso que daba hacia la oscuridad, más se preguntaba si podría sobrevivir a las sombras que se cernían sobre ella. El momento llegó, y con él una pregunta retumbante: ¿qué secretos se despliegan cuando la luz se apaga? La decisión al frente de Rosa era monumental, el oscuro pacto apenas comenzaba, y ella estaba a punto de descubrir que en la vida, no todo lo que brilla es oro. Rosa sintió que el aire se volvió más denso en el instante en que extendió su mano para encontrar la de Hernán. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse, y todo lo que existía era aquel hombre y la oscura promesa que le hacía. Lo que tengo que revelarte puede cambiarlo todo, dijo Hernán, su voz envolvente. Rosa asintió, incapaz de formular otra palabra, mientras el pulso le palpitaba con fuerza en el pecho. Dentro de mí corre una historia que pocos conocen. Acércate. Rosa sintió un tirón en su estómago, una mezcla de miedo y curiosidad. Avanzó, y su corazón se aceleró al notar el calor de su cuerpo. La multitud se apartó como si la oscuridad se extendiera para envolverlos a ambos. ¿Qué hay en ti que no sepa la gente?, preguntó Rosa, apenas capaz de controlar su voz. Un rayo de nerviosismo se deslizó por su espalda. Su cabeza se llenaba de imágenes de secretos oscuros, de vidas ocultas tras una fachada de riqueza y poder. Hernán dio un paso más cerca, y sus ojos destellaron con una intensidad casi hipnótica. Mis enemigos están en todas partes, Rosa. He construido un imperio sobre la fuerza, pero hay quienes desean derribarme, allanando el camino hacia mi destrucción. ¿Tu destrucción? Rosa sintió que su voz se quebraba. No entiendo. Cuando uno se mueve en la oscuridad, hace enemigos de aquellos que preferirían verte caer. Los secretos son armas, y cada una de mis decisiones puede ser la clave que me libere o la que me atrape en esta vida de sombras. La tensión entre ellos se intensificó, como si la sala misma estuviera conteniendo el aliento. ¿Y tú crees que yo podría ser parte de eso? ¿Una aliada en tu guerra? La incredulidad en su voz sorprendió incluso a Rosa. ¿Qué opción tenía? La vida que conocía no la llenaba. Siempre había anhelado algo más. Eres más valiosa de lo que imaginas. No solo eres una limpiadora, Rosa. Puedes ser mi escudo o mi espada. Pero antes de que entres en este juego, debes conocer la verdad más amarga. Hernán se detuvo, sus ojos se tornaron sombríos. Cuando busques la verdad, prepárate para lo que podrías descubrir, porque te afectaré a ti también. Eres un peón en este tablero, pero también existe la posibilidad de que tú, en un giro del destino, te conviertas en la reina. Las palabras lo hicieron sentir como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Rosa cerró los ojos brevemente, intentando asimilar la magnitud de la oferta. Por un momento, la idea de tener poder, aunque fuera limitado, parecía un bálsamo para su alma herida. ¿Pero a qué precio? ¿Y qué es ese oscuro secreto que ocultas? ¿Qué tienes que perder, Hernán? La pregunta brotó de sus labios, tensa y desafiante. Si te cuento lo que soy, lo que he hecho, no habrá vuelta atrás. Te llevaré al abismo y no puedo garantizar que salgas de él.
La intensidad de su mirada parecía atravesar su piel, tocando algo profundo en su interior. Mientras hablaba, Rosa sintió como si cada uno de sus sentidos se agudizara. En ese instante, la sala se convirtió en un escenario donde cada persona a su alrededor se convertía en espectadora del juego que se desataba entre ellos. Hernán, estoy dispuesta a correr el riesgo. Pero 1, debes prometerme que me protegerás. 2, quiero saber todo sobre ti antes de decidir si quiero seguir en esto. Aquella respuesta trajo una sonrisa a los labios de Hernán, pero en su mirada había un destello de preocupación. Tal vez te sorprenda la oscuridad que encontrarás. El abismo puede mostrarte cosas que nunca imaginaste. ¿Realmente estás preparada para entrar en él? Rosa sintió que el aire se espesaba en su garganta. Aquel juego tenía más de lo que ella había previsto. Pero lo que no sabía era que su decisión la llevaría a un camino donde no solo se jugaría el destino de su vida, sino también los secretos de su corazón. Mientras la tensión crecía, un sonido rompió el silencio. Un grito lejano resonó desde la calle, seguido por un estallido de caos. La multitud se inquietó, y un presentimiento helado recorrió la sala. Nada estaba garantizado, y las sombras comenzaban a rodearles. Rosa, dijo Hernán, su voz ahora urgentemente baja. Lo que acaba de suceder puede estar relacionado conmigo y eres parte de esto ahora. La adrenalina invadió el cuerpo de Rosa. Los ojos de Hernán se oscurecieron. Adentrándose en su mundo, se dio cuenta de que sus pasos adelante podrían llevarla a descubrir no solo la verdad de su oscuro compañero, sino también aterradoras verdades sobre ella misma. Sin dejar de mirar a los ojos de Hernán, un pensamiento aterrador se formó en su mente: ¿qué tan profundo era realmente el abismo al que estaba a punto de caer? Rosa sintió que el eco del grito aún persistía en sus oídos, como un presagio de lo que estaba por venir. La multitud, que en un momento había sido un mar de risas y conversaciones, ahora era un grupo ansioso, con miradas nerviosas y murmullos incesantes. Las luces del salón titilaban, sumiendo todo en un ambiente de tensión palpable. Hernán la miraba fijamente, y en sus ojos había una mezcla de urgencia y temor que la hizo cuestionar sus elecciones. «Tenemos que salir de aquí», dijo Hernán, agarrando su muñeca con firmeza. Rosa sintió el roce de su piel, y hubo un momento en que el resto del mundo se desvaneció. Sin pensarlo 2 veces, lo siguió entre la multitud que se dispersaba como hojas secas arrastradas por el viento. Salieron al aire fresco de la noche, pero el caos aún resonaba en sus corazones. La calle estaba llena de luces parpadeantes y coches a toda velocidad, como si el mundo hubiese decidido no detenerse ante lo que estaba sucediendo. «¿Qué pasó?», preguntó Rosa, luchando por mantenerse tranquila mientras el pulso latía en su sien. «¿Estás involucrado en esto?». Sus palabras salieron más agresivas de lo que pretendía, pero su miedo se transformó rápidamente en desconfianza. Hernán la miró, su expresión grave. «Hay cosas que no puedo permitirte saber aún. Pero debes entender que no soy el enemigo. En este momento, hay quienes vendrían tras de ti si supieran que estás cerca de mí». Una ola de pánico la recorrió. No podía creer que se había arrastrado tan cerca del peligro sin darse cuenta. «¿Por qué, maestra, soy parte de tu juego? ¿Qué eres realmente?». Su voz tembló ligeramente, y ella intentó ocultar el terror que comenzaba a inundarle el pecho. «Te prometí que te protegería», respondió Hernán, «pero hay situaciones que están más allá de mi control. Solo debes confiar en mí». Por ahora, Rosa lo observó, buscando en sus ojos la verdad oculta. Se sentía arrastrada hacia él, como si el propio destino les hubiera tejido juntos en esta noche impredecible. Pero había algo más. Algo que no podía ignorar. Un bruñido sonido de motor rompió el silencio, haciendo que ambos volvieran la mirada. Un coche oscuro pasó frente a ellos con una velocidad alarmante, deteniéndose bruscamente en la acera opuesta. Las luces brillantes quedaron encadenadas en el rostro de un hombre que parecía ser una sombra. Sus ojos fijos y fríos estudiaban a Rosa y Hernán. «Es un contacto mío», exclamó Hernán, su tono se volvió urgente. «Debemos irnos». Ahora, Rosa comprendió que aquel instante de calma se había desvanecido. Sin dudarlo, tomó la mano de Hernán, y juntos comenzaron a correr,
perdiéndose en las calles de la ciudad como fugitivos en un laberinto de secretos y peligros. Mientras corrían, una duda la asaltó: ¿realmente estaría a salvo con él? Todo lo que sabía era que cada segundo que pasaba a su lado la empujaba hacia la oscuridad. Pero, al mismo tiempo, había un destello de verdad en sus palabras, una chispa que prometía revelaciones y poder. ¿A dónde vamos?, preguntó Rosa, su respiración aún entrecortada. Necesitamos llegar a un lugar seguro. Te lo prometo, te explicaré todo en cuanto estemos a salvo. Hernán respiraba pesadamente, pero sus ojos no se apartaban del camino que tenían por delante. Rosa sintió una mezcla de confianza y miedo. La sombra del peligro estaba cada vez más cerca, y ella estaba en medio de un juego que apenas comenzaba. ¿Podía estar lista para descubrir los secretos que Hernán guardaba? O más bien, podía soportar la verdad que vendría. Cuando alcanzaron un callejón oscuro, Hernán se detuvo, sus ojos escudriñando la noche. Rosa pudo ver cómo la preocupación fruncía su ceño. Debes saber esto antes de que se vuelva más peligroso. Hay alguien que busca venganza, y tú te has convertido en su objetivo. Las palabras lo hicieron sentir como si el aire se volviera escaso de nuevo. Rosa lo miró, su mente girando sin control, atrapada entre la posibilidad de un nuevo comienzo y la amenaza de un pasado que ni siquiera comprendía. ¿Realmente había entrado en el abismo que tanto temía? Las sombras comenzaron a rodearlos, y su corazón se estremeció. Es hora de que entremos en el verdadero juego. Prepárate, Rosa. La batalla apenas está comenzando, dijo Hernán, mientras se acercaban a la vertiginosa verdad. Un grito conocido atravesó el aire. Ella lo conocía bien. Era su madre. Y ese grito la acercó una vez más a la línea que no sabía si podía cruzar. ¿Qué demonios estaba a punto de descubrir y, más importante, qué es lo que el destino le tenía reservado? Mientras el grito resonaba, un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. No podía dejar que el pánico la consumiera, debía concentrarse. Sin embargo, la posibilidad de que su madre estuviese en peligro la llenó de un miedo paralizante. Hernán, tengo que ir a ayudarla, gritó, rompiendo el silencio tenso del callejón. Pero antes de que pudiera dar un paso, él la detuvo, estrechando su mano con firmeza. No, Rosa. No sabemos si esa voz es realmente tu madre o una trampa. Debemos alejarnos de aquí, insistió, su voz grave resonando en la oscuridad. Ella sintió las contradicciones en su corazón, un lado quería correr hacia el sonido, mientras que el otro sabía que Hernán tenía razón. Las luces de la calle iluminaban brevemente el pálido rostro de Hernán, y en sus ojos vio un reflejo de su propia angustia. Si está en peligro, la mejor manera de protegerla es asegurarnos de que no nos encuentren. Solo así podrás ayudarla. El eco de su grito se desvaneció en el aire, pero el nudo en la garganta de Rosa se hacía cada vez más apretado. Se sentía atrapada entre la lealtad a su madre y la necesidad de sobrevivir. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar por las personas a las que amaban? Vamos, murmuró Hernán, moviéndose nuevamente, guiando a Rosa por el callejón. Las sombras parecían alargarse a su alrededor, las luces de la ciudad un difuso recuerdo en sus espaldas. Caminaban con cautela, cada paso pesaroso por el temor que sentían, cuando de repente, un estruendo resonó más allá del callejón. El impacto de un vidrio rompiéndose cortó el aire, seguido de voces furiosas que hacían eco en las calles vacías. Hernán se detuvo, su rostro se tornó serio, y Rosa pudo ver que el peligro ya estaba cerca. Debemos escondernos, dijo él, arrastrándola hacia un rincón oscuro entre dos edificios. El pulso de Rosa se aceleró mientras se metían en la penumbra. Con el pecho apretado, sintió el calor del cuerpo de Hernán cerca de ella. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hernán no respondió de inmediato, sus ojos parpadeaban con una mezcla de preocupación y furia contenida. Son hombres de un grupo al que me he enfrentado, dijo finalmente. Vienen por mí y ahora saben que estás conmigo. El terror de Rosa se intensificó. Se dio cuenta de que había entrado en una pelea que no le pertenecía. Y aunque se sentía debilitada por el miedo, había algo dentro de ella que comenzaba a despertar, una chispa que deseaba luchar. Una voz al otro lado del callejón gritó, no dejen que escape.
Él está cerca. La adrenalina surcó las venas de Rosa. Sin pensarlo, miró a Hernán y decidió que ella no se escondería en la oscuridad. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz más firme, aunque el temblor no se había ido. Vamos a darles una razón para no seguirnos. Quiero que corras hacia el parque y encuentres un lugar seguro. Yo me encargaré de ellos, respondió Hernán, su determinación abrumadora. Rosa sintió que el mundo llenaba su mente con imágenes aterradoras. ¿Qué? No puedo dejarte aquí solo. No puedo, debes hacerlo. No hay tiempo. Te prometo que estaré bien. Confía en mí, insistió, su voz ahora cargada de urgencia, con el corazón latiendo desbocado. Rosa asintió, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Aún sabiendo que sería arrastrada hacia la tormenta, no podía rendirse. La lucha, el peligro, todo lo iba a enfrentar. Así que, con un último vistazo a Hernán, se dio la vuelta y salió corriendo, dejando atrás los ecos de la noche. Cada paso hacia el parque era una mezcla de miedo y furia. Mientras corría, un pensamiento se apoderó de ella. ¿Qué secretos se desatarían al final de esta carrera? ¿Qué verdad estaba por descubrir? Cuando llegó al parque, el aire frío la envolvió, y supo que la noche aún guardaba muchas sorpresas. Un ruido detrás la detuvo en seco. Se dio la vuelta, y en la oscuridad, vislumbró una figura familiar que se acercaba. Era su madre. Pero había algo extraño en su caminar, como si un oscuro secreto la acompañara. Rosa, murmuró su madre, con ojos cargados de lágrimas y un aire de desespero que hizo que el corazón de Rosa se detuviera. Mamá. ¿Qué te ha pasado? La urgencia en su voz resonó, pero dentro de ella, el temor comenzaba a crecer una vez más. Necesito que me escuches. No soy quien crees, hay cosas que no sabes, dijo su madre, su mirada intermitente llena de verdad y miedo. La noche se volvió más oscura y llena de secretos, y Rosa sintió que el verdadero juego apenas comenzaba. La revelación estaba a punto de romper el silencio, pero antes de que Rosa pudiera comprender, la figura detrás de su madre se movió hacia la luz. Era Hernán, y su rostro estaba marcado por la batalla. Rosa, corre, gritó en un momento de desesperación. La noche estaba llena de misterios y peligros, y la verdad nunca había parecido tan cercana. ¿Qué secretos se descubrirían y quién saldría realmente vencedor en esta oscura partida? Rosa sintió que el tiempo se detuvo. Un mezclado torrente de emociones la invadió, entre el amor desbordante por su madre y el terror palpitante que la advertía del peligro inminente. La angustiosa súplica de Hernán resonaba en sus oídos mientras su madre se acercaba, con pasos inciertos. Mamá, ¿qué es lo que no sé?, preguntó, su voz un eco de incertidumbre. La madre de Rosa tragó saliva, el rostro marcado por la desesperación. Hay cosas en la vida que no me atreví a contarte. Hay personas que nos quieren hacer daño. Rosa apenas podía asimilar la información. ¿Gente que quiere hacernos daño? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Su voz temblaba, llena de preguntas que no encontraban respuesta. Ellos conocen secretos que te afectan a ti. Yo te protegeré, pero hay que mantenernos juntas, insistió su madre mientras miraba nerviosamente hacia el callejón del que había llegado, como si los demonios de su pasado pudieran surgir de las sombras en cualquier momento. Mamá. Hernán está en peligro. No puedo dejarlo. La confusión se amplificaba en su mente, una tormenta de lealtades y miedos. ¿Hernán? ¿El chico que se ha metido en problemas por tu culpa? No lo entiendes. Tu vida depende de distanciarte de él, exclamó su madre casi en un grito, impaciencia decorando sus palabras. El tono de su madre fue un golpe. Rosa se sintió traicionada, pero la mirada temerosa de su madre la hizo dudar. ¿Estás diciendo que él es la razón de todo esto? Su voz vibraba con rabia y dolor. Él es un destino, un peligro. No hay otro modo de decírtelo. Las palabras goteaban tensión, y Rosa se sintió dividirse entre el amor a su madre y la preocupación por Hernán. Justo en ese momento, un sonido ensordecedor rompió el aire, una explosión de vidrio y voces que provenientes del callejón que dejaron claro que el tiempo de las palabras se había acabado. Rosa, ve,
gritó Hernán nuevamente, acercándose con el rostro surcado por la sangre y la angustia. No puedo detenerme, hay hombres detrás de mí. Tienes que alejarte, ahora. Con un impulso visceral, Rosa se lanzó hacia él, solo para sentir a su madre impidiéndole el paso. Detente, Rosa. No puedes confiar en él. Necesitamos irnos, ya. La lucha interna que ella sentía la dejó paralizada. La decisión pesaba en su pecho, como un puente colgante entre las dos personas que amaba. Mamá, no puedo abandonarlo. El rostro de su madre se transformó en una mezcla de dolor y desesperación. Tú no entiendes. Él jugará con tu vida, ¿no lo ves? Aguijoneada por la urgencia del momento, el instinto de sobrevivencia de Rosa se encendió. En un arranque, empujó a su madre y se abalanzó hacia Hernán. ¿Qué hacemos? ¿Debemos escondernos?, preguntó, su voz desgarrada mientras temía el momento en que los hombres aparecerían. No podemos escondernos. Vienen por mí, y si nos encuentran juntos, no solo me harán daño a mí sino a ti también. Tienes que confiar en mí, Rosa. Juntos podemos salir de esto, pero tú debes creer que vas a salir viva de aquí, se apresuró a decir Hernán. ¿A dónde vamos? La voz de Rosa era un susurro, pero su cuerpo se llenaba de determinación. Algarno, es un lugar seguro en el parque, ahí nadie nos encontrará. Vamos, dijo él, comenzando a mover las piernas en dirección al sendero oscurecido que llevaba a un rincón del bosque cercano. La madre de Rosa levantó su mano, tratando de detenerla una vez más. No lo hagas. No sería seguro, él se está aprovechando de ti. Soy tu madre, no te des la espalda. Mamá, confía en mí. Voy a hacerlo y tú no puedes detenerme, respondió Rosa, rompiendo el lazo que las unía en ese momento, desatando una huida hacia el bosque. Mientras corrían, el sonido de zapatos resonando detrás de ellos llenaba el aire. Los terrores de su madre palpitaban en su mente mientras la brisa fría la abrazaba. La imagen de su madre impotente y desesperada se desdibujó con cada paso que daban, y el deseo de sobrevivir se convirtió en una manta que la envolvía. De repente, un grito desgarrador resonó desde él. Callejón, era su madre. Rosa se detuvo en seco. No podía confiar, no podía seguir adelante, pero ¿y si era tarde? Hernán la miró, con un destello de terror en sus ojos. ¿Qué haces? Debemos seguir corriendo. El dilema la atenazó de nuevo, y se dio cuenta de que ni su madre ni Hernán eran la única cuestión que debía considerar. En su corazón, el potencial de traición y verdad se entrelazaban de una manera desgarradora. ¿Qué pasaría si la próxima decisión que tomara la llevara a encontrar más que salvación? Y en medio de la lucha, un grito se alzó detrás de ellos, resonando con una mezcla de ira y miedo que atravesó su ser. No te atrevas a irte, Rosa. La amenaza estaba más cerca de lo que creían. ¿Podría haber más secretos que descubrir? ¿Quién realmente era su madre, y qué papel jugaría Hernán en esa tormenta de revelaciones? Como si todo se hubiera detenido un segundo antes de la explosión, el futuro de Rosa colgaba de un hilo. Claxon y flashes de luces aparecieron tras las sombras. La noche prometía más que simples respuestas en cada rincón oscuro. ¿Lograrían escapar, o caerían en un juego del que no habría retorno? La luna iluminaba el oscuro sendero del bosque mientras Rosa y Hernán corrían, la adrenalina apoderándose de cada fibra de su ser. El sonido de sus corazones palpitantes resonaba en sus oídos, ahogando el miedo. Sin embargo, el rastro de sombras que dejaban atrás era aún más ominoso. Los pasos resonaban, cada vez más cerca, como el latido de un monstruo que los perseguía. Debemos movernos más rápido, susurró Hernán, mirando hacia atrás con nerviosismo. Estaba empapado en sudor y sangre, su rostro una mezcla de determinación y terror. ¿Y si mi madre necesita ayuda? El dilema la atormentaba, cada palabra era como un puñal en su corazón. No puedo salvarla si no nos salvamos primero, replicó Hernán, su voz tensa. El sonido de sirenas y luces parpadeantes se acercaba, dibujando una imagen borrosa de pánico en su mente. Algarno es un lugar oculto, donde no podrán encontrarnos. Vámonos ahora.
Sin tiempo para pensar, Rosa asintió, decidiendo que la única manera de averiguar la verdad sería en el bosque, muy lejos de los gritos y la desesperación de su madre. Mientras corrían, el aire se volvía más denso, como si el bosque mismo intentara detenerlos. La luna, oculta tras nubarrones, envolvía el mundo en tinieblas. Si alguien llega a encontrarnos, Rosa se detuvo, atrapada en su propia ansiedad. No pienses en eso. Solo sigue corriendo. Hernán tomó su mano con fuerza, tirando de ella hacia adelante. De pronto, sus ojos se agrandaron al ver una figura oscura emerger entre los árboles. Un hombre, alto y con un abrigo negro, los observaba con una sonrisa que helaba la sangre. Rosa, la voz llegó como un susurro hellish, sílaba por sílaba, mientras el hombre se acercaba. Maldición, ¿quién es él? Hernán se colocó frente a Rosa, protegiéndola de algún tipo de amenaza. Soy alguien que tiene preguntas, bloqueando el camino entre lo que crees y lo que eres, dijo el hombre sin cambiar su expresión. Aléjate de nosotros. Hernán apuntó hacia él, su furia empoderando sus palabras. Pero el extraño solo rió, algo que resonó en el silencio como un eco en un abismo. ¿Tan ingenuos creen que pueden escapar de lo que los persigue? El hombre se presentó, y Rosa sintió que el aire se volvía más pesado, intoxicado por la intriga. ¿Qué quieres? Valentón, aunque lleva un halo de miedo, la determinación tomó el control. Creo que tú quieres saber la verdad. La verdad detrás de tu madre, detrás de Hernán, mencionó el hombre, su voz melódica y fría. Si lo que buscas eres tú, entonces es hora de que la rectitud desaparezca. Rosa sintió el nudo en su estómago ajustarse aún más. ¿Qué podía querer decir? Las revelaciones se filtraban en sus pensamientos, como las hojas que caían incesantemente. ¿De qué estás hablando? Sin perder un segundo, el hombre se introdujo en la oscuridad del bosque, gesticulando que la siguieran. Rosa y Hernán intercambiaron miradas, el caos había crecido lo suficiente como para que supieran que no podían dar marcha atrás. ¿Lo seguimos?, preguntó Rosa, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Es arriesgado, pero no tenemos muchas opciones, respondió Hernán, su voz baja, casi asustada, a medida que seguían al hombre, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Los árboles se inclinaban, las sombras danzaban, y el susurro del viento traía consigo secretos enterrados. Rosa sintió que la verdad la esperaba al final del camino, pero también sentía que el peligro acechaba en cada esquina. El hombre se detuvo frente a un claro, donde la luna se reflejaba en un arroyo. Aquí es donde todo se revela, dijo con voz grave. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba a su alrededor. ¿Estás lista para descubrir quiénes son realmente tus enemigos? Un escalofrío recorrió su espalda, y antes de que pudiera responder, el hombre alzó la mano. Un estallido de luz iluminó el bosque, y lo que encontró la dejó paralizada. En medio de la revelación, se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Rosa, gritó Hernán, intentando alcanzarla, pero la intensidad de la luz parecía atarla a su lugar. Estás a punto de descubrir que la vida nunca es lo que parece. La voz del hombre resonó mientras la oscuridad comenzaba a girar a su alrededor. Rosa sintió que su mundo se desvanecía, y en ese instante, con un último grito ahogado, comprendió que podría haber perdido más que la verdad. La pregunta era clara: ¿podría aferrarse a la luz, o sería devorada por las sombras que la rodeaban? La luz se desvaneció y, con un estremecimiento, Rosa se dio cuenta de que no estaba sola. La claridad iluminó un grupo de figuras alrededor de la fogata, rostros desconocidos, raídos, pero con una chispa de libertad en sus ojos. Los murmullos se entrelazaban como hilos de secretos. ¿Dónde estoy?, preguntó Rosa, su voz temblorosa sepultada por la resonancia del crepitar de las llamas. El refugio, respondió una mujer de cabello castaño, que parecía tener tanto dolor como determinación. El lugar donde aquellos que buscan la verdad vienen a encontrarla. Soy Lucía. ¿Y tú, Rosa, has sido elegida? ¿Elegida para qué? Hernán avanzó al lado de ella, su rostro desencajado buscando respuestas. Ese hombre los había guiado hasta aquí, pero las preguntas seguían flotando en el aire como las chispas de la fogata. ¿No lo entendéis?
Lucía sonrió, su risa era una mezcla de alivio y angustia. Tu madre, ella no es quien crees. La oscuridad que la rodea se extiende más allá de lo que imaginas. Tienes un propósito, y aquí en Algarno, podemos ayudarte. Las palabras de Lucía dejaron a Rosa tambaleándose. ¿Qué le había hecho su madre que había despertado algo tan siniestro? No. Solo quiero encontrarla, asegurarme de que esté a salvo, gritó, su voz frustrada resonando por el claro. Escucha, interrumpió Hernán, tomando su brazo en busca de calmarla. Si estas personas conocen algo, quizás deberíamos escucharlas. Todo se desmorona cuando la luz se enfrenta a la oscuridad, continuó Lucía, ignorando la frustración de Rosa. Tú y este lugar están interconectados. Eres más fuerte de lo que crees. Pero necesitarás tomar decisiones difíciles. Necesitarás elegir entre seguir la verdad o aferrarte a las mentiras que te han mantenido a salvo. El aire se tornó pesado. Rosa sintió un profundo tira y afloja en su interior, la lucha entre el deseo de proteger a su madre y el anhelo de conocer sus secretos. ¿Qué clase de madre era aquella? ¿Qué le había ocultado toda su vida? ¿Todos están aquí porque sus familias también están perdidas?, preguntó Hernán, mirando a su alrededor. Lucía asintió. No solo eso. Todos hemos perdido algo. Pero aquí encontraremos lo que necesitamos para seguir luchando. Podemos ayudarte a llegar donde ella está. Enfrentarte a lo que realmente te separa de ella. Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza. La idea de seguir ese camino la aterraba, pero al mismo tiempo, la urgencia de salvar a su madre la empujaba hacia adelante. ¿Cuál es el primer paso? Debes aceptar tu destino, Rosa. Lucía levantó la mano, señalando una antigua cueva iluminada por la luz moribunda. Dentro de esa cueva encontrarás las respuestas que buscas y quizás más de lo que esperas. No hay vuelta atrás, advirtió Hernán, un brillo de preocupación atravesando su mirada. ¿Estás lista para eso? La respiración de Rosa se volvió entrecortada al considerar la oferta. A lo lejos, los murmullos del bosque parecían intensificarse, como si también ellos esperaran su decisión. La inquietante promesa de lo desconocido la empujaba hacia adelante. Debo hacerlo, respondió finalmente, con una fuerza renovada. Por mi madre, y por mí misma. Mientras se acercaban a la cueva, la fría brisa chilló como un mal presagio. La oscuridad parecía extender sus garras hacia ella, intentando desvanecerla. La luz de la fogata se desvanecía a medida que se adentraban en lo desconocido. Si encuentras la verdad, ¿estás dispuesta a enfrentar las consecuencias?, preguntó Lucía, antes de que cruzaran el umbral. ¿Cuál es la alternativa?, dijo Rosa. Vivir bajo mentiras es una condena peor que cualquier verdad. Y sin mirar atrás, pisaron la entrada de la cueva, el eco de sus pasos resonando en el silencio. Una luz extraña comenzó a brillar al fondo, prometiendo respuestas, pero también peligros inminentes. Las sombras se movían entre las piedras, y un extraño sonido se aproximaba por detrás de ellos. Rosa giró la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué fue eso? Rápido, gritó Hernán, su voz llena de pavor. No estamos solos aquí. La oscuridad comenzó a cobrar vida, y la sensación de que el tiempo se desvanecía apretó sus corazones, como si lo que estaba esperando al final del túnel no fuera solo su destino, sino también su peor temor. La pregunta quedaba en el aire: ¿qué demonios acechaba en las profundidades de esa cueva? Rosa respiró hondo, sintiendo el peso de la oscuridad que se cernía sobre ella y Hernán. Cada paso que daban hacia el interior de la cueva era como acercarse a un abismo lleno de misterios y peligros. La luz tenue que brillaba al fondo parecía una promesa, pero también una trampa. No estoy lista para enfrentar mi pasado, murmuró, mientras sus manos temblaban. Lo haremos juntos, le aseguró Hernán, apretando su mano con fuerza. Su voz era un ancla en medio de la tormenta. Los ecos de sus pasos reverberaban por las paredes, y el miedo se convertía en una sombra constante. Al llegar a la fuente de luz, lo que encontraron la dejó sin aliento. En el centro de la cueva había una antigua piedra tallada con símbolos desconocidos. El artefacto irradiaba una energía vibrante que parecía conectarse con algo profundo dentro de Rosa.
¿Qué es esto?, preguntó, la curiosidad superando el temor que la envolvía. Es un portal de la verdad, indicó una voz familiar. Lucía se había acercado, su rostro iluminado por la piedra. Aquellos que buscan respuestas deben estar dispuestos a aceptar todo lo que venga con ellas. Rosa sintió un escalofrío. ¿Aceptando qué? Tu madre ha escondido secretos más oscuros de lo que imaginas. Si cruzas este portal, descubrirás la verdad sobre ella, sobre ti y sobre el pasado que has llevado sin saberlo. Cada palabra de Lucía era un golpe en su pecho. Ella deseaba conocer la verdad, pero también temía lo que podría encontrar. Tal vez descubriría que su madre había estado involucrada en un pasado que jamás pudo haber imaginado. Si no lo hago, viviré con la incertidumbre, respondió Rosa, sintiendo la firmeza de su decisión. Debo hacerlo. Se giró hacia Hernán, que la observaba con preocupación. ¿Qué piensas? Espero que el valor que tienes te lleve a la luz, dijo él, su voz teñida de ansiedad. Pero, Rosa, aún hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Mi mundo está lleno de sombras, y si decides dar este paso, deberás estar dispuesta a sumergirte en ellos. La batalla en su interior se intensificó. Si se trata de salvar a mi madre, me arriesgaré a enfrentar tus sombras. Con un último vistazo a Hernán, dio un paso adelante, acercándose al resplandor. La luz la envolvió, y de repente, todo se oscureció, fue como caer en un abismo sin fin. Rosa sintió que su cuerpo era arrastrado hacia múltiples realidades al mismo tiempo. Su mente se llenó de imágenes de momentos que nunca había vivido, de caminos que no había tomado. Finalmente, se encontraron en un lugar extraño. Era un paisaje nebuloso, donde las sombras cobraban vida y se retorcían. Había un grupo de personas reunidas, sus miradas llenas de agitación. Rosa se dio cuenta de que estos eran rostros familiares, rieron, lloraron y gritaron sus nombres como una sinfonía de emociones desgarradoras. Oye, allá está tu madre, dijo Lucía. Rosa miró, y allí estaba su madre, con una expresión de angustia y dolor, como si estuviera atrapada en un sueño y no pudiera despertarse. Mamá la llamó, pero el sonido se desvaneció entre la niebla. Esto es tu pasado. Debes enfrentarlo, insistió Lucía. La verdad está en lo que ves. Rosa sintió que se fragmentaba ante la intensidad de la realidad que la rodeaba. Comenzó a caminar hacia su madre, cada paso era como un viaje en el tiempo. El aire estaba pesado con secretos y promesas. Vuelve, gritó su madre, la tristeza desbordaba en su voz. No deberías estar aquí. Pero estoy aquí, mamá. Debo saber la verdad. Rosa extendió su mano hacia ella. Algo brilló en la distancia, una imagen oscura de una vida que había vivido a base de mentiras. La figura de su madre se desvaneció de golpe, y en su lugar apareció un hombre formidable, vestido de negro, que sonreía con descuido. ¿Qué haces aquí?, preguntó, aunque su tono era casi burlón. ¿No deberías haber permanecido a salvo en tu ignorancia? ¿Quién eres?, preguntó Rosa, el miedo comenzando a invadir su voz. Soy el guardián de la verdad. Su sonrisa se amplió. Y has llegado a un punto decisivo de tu vida, la verdad puede liberarte o destruirte. ¿Estás lista para pagar el precio? ¿Qué precio? El precio de conocer el verdadero destino de tu familia, lo que tu madre ocultó con tanto cuidado. El aire se volvió más denso, y Rosa sintió cómo las sombras la cercaban, susurrando promesas y miedos en sus oídos. Dímelo, exigió. Voy a enfrentar lo que sea necesario. El guardián sonrió de nuevo, revelando una apertura en la sombra a su alrededor. Muy bien. Te mostraré lo que hay detrás de la cortina. Pero recuerda, con cada revelación, algo en ti se perderá. Y con esa promesa, el paisaje cambió. Rosa, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea que no podía deshacer, sintió una mezcla de miedo y valentía que la empujaba a seguir. Sería un viaje a su propio corazón, un doloroso camino que la llevaría a conocer no solo a su madre, sino a sí misma. Cuando las visiones comenzaron a llenarla nuevamente, Rosa comprendió que no había vuelta atrás. Este era su momento. El último paso hacia la verdad que siempre había buscado.
Estoy lista, susurró al aire. Afuera, mientras las sombras comenzaban su danza final, un eco de esperanza resonó en el horizonte. Rosa, la guerrera de su propia historia, iba a enfrentar su destino con la determinación de elevarse sobre los secretos y el dolor que podrían definirlo. Sin nada que perder, todo estaba en juego. Este era el momento de desenmascarar la oscuridad y abrazar la luz. Rosa sabía que el viaje apenas comenzaba. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, se lanzó al abismo, lista para enfrentar la verdad que la aguardaba en las profundidades del misterio de su vida. No lo olvides, si te ha gustado este desenlace lleno de emoción y misterio, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Queremos escuchar tu reacción en los comentarios. Cuéntanos qué piensas sobre este final y tus teorías para lo que sigue. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se desenvuelve esta historia. No esperes ni un segundo más, sé parte de esta comunidad extraordinaria.